porque verdaderamente hay un origen en la palabra de Dios, y el origen es divino. El origen, iglesia, es celestial. Y el enemigo se ha encargado, iglesia, de confundir. Ahora vamos a ver algunas citas bíblicas, vamos a ver, iglesia, y lo que yo quiero, iglesia, que cada uno de nosotros entendamos es por qué es importante que tengamos bien la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice así, iglesia, la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 al verso 21, dice así, iglesia, la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, iglesia, la profecía se le habla a lo que es la palabra de Dios hoy en día. Antes, iglesia, se hablaba y decía que los profetas daban profecías, y daban profecías, hermanos, porque no estaba escrita. Pero hoy tenemos tú y yo la palabra escrita, y la profecía, hermanos, se le habla a la palabra de Dios, lo que se nos ha dado. Por ejemplo, hoy los profetas, el profeta es el que habla, el que da la palabra de Dios. Amén. Cuando tú sales y predicas y das un texto bíblico, estás siendo un profeta, porque estás hablando la palabra de Dios. Lo que tú estás diciendo es inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, es importante esto. Aleluya. Vamos a orar. Poderoso Dios de los cielos, Señor, estamos delante de ti, orando y pidiendo, Padre, que tú te manifiestes grandemente, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Yo oro a ti, Dios de los cielos, Señor, que quites toda mentira y todo engaño, Señor, todo concepto engañoso, Padre, que el enemigo ha traído a la palabra, Señor, todo falso origen, Señor, toda mentira, Señor. Yo te ruego, Padre, que pongamos atención, Señor, a tu palabra, Señor, y seamos, Señor, bendecidos por medio de ella, que podamos entender, Señor, el concepto bíblico, el concepto tuyo, Padre, sobre la palabra, Padre. Te pido, Dios de los cielos, que tú te manifiestes, porque tú no has hecho tu palabra para contender, tú no has hecho tu palabra, Señor Dios de los cielos, para que el hombre juzgue, tú no has hecho tu palabra, Señor, para ellos, si no lo has hecho, Padre, tampoco la has puesto para que seamos confundidos, sino seamos, Señor Dios, Padre, en paz. Oro, Padre, bendito Dios, por ello, úngeme, Padre, para predicar. Yo te ruego, Dios de los cielos, Señor, que también, Padre, yo no quiero ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella, y que tu Espíritu Santo se mueva grandemente hoy, y que una palabra, Dios, traiga sanidad, traiga algo a nuestra vida, Padre. Esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén, aleluya. No distorsiones la palabra de Dios. Hemos hablado de la palabra, iglesia, pero hemos entendido lo importante de ella. Ha habido predicaciones que se han hablado de la palabra de Dios, pero hemos entendido lo importante de la palabra de Dios. Reconocemos, iglesia, que la primera palabra y todos los demás salieron de la boca de Dios. Estamos reconociendo eso, hermano, que las primeras palabras fueron dichas por Dios. Lo primero, iglesia, Dios hizo todo este mundo por medio de la palabra. Pero quiero decirte algo, que el enemigo ha distorsionado el origen de la palabra que Dios habló, y ha mostrado otro enfoque muy diferente al que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Ha traído, iglesia, complacencia, porque muchas veces ocupamos palabras para complacernos a nosotros, para justificarnos, para decir, hacer a un lado el pecado y pensar que estamos bien. Además, iglesia, no solamente ha hecho eso, sino también ha traído una confusión. En el libro de Primera de Corintios capítulo 14, verso 33, dice así, iglesia, la palabra de Dios:
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Su palabra no es para confundirnos. Su palabra es para darnos dirección. Por eso, hermano, nos habla en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que sirve. Hermano, la palabra de Dios nunca va a dejar de servirnos. Siempre nos va a servir. Y algo importante, que no nos va a confundir. Al contrario, la palabra de Dios, hermano, nos va a traer luz, nos va a traer lucidez en el concepto real y que Dios lo ha dado. ¿Estás aquí conmigo? Okay. Pero reitero, el enemigo ha hecho esto. El diablo es mentiroso, iglesia, y no quiere que veamos la palabra como es, sino a su manera. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, iglesia, aquí hay algo importante. El enemigo no va a hablarte la verdad. El enemigo la va a encubrir. El enemigo va a hablarte mentiras. Es donde hablo, hermano, que a veces gente se confunde. Gente, hermano, habla y piensa que en los evangelios hay contradicciones. Y dice, no, aquí se está contradiciendo. Aquí está diciendo esto. ¿Sabes, hermano? Que esto lo está ocupando el enemigo para traer confusión, para que el mismo pueblo de Dios y gente de allá afuera se pierda y no crea y no conozca la verdadera intención de la palabra de Dios. Como tú y yo a veces lo tenemos. No, es que no lo entiendo. No lo entiendo, hermano. Si no entendemos, tenemos que buscar al inspirador de la palabra. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos que buscarlo para que nos dé el concepto real. Dios hizo, hermano, los idiomas para que no se pusieran de acuerdo los hombres en hacer el mal. Pero el enemigo aprovechó esto para confundir en los hombres la verdad de la palabra de Dios. Mira, Génesis capítulo 11, verso 7. Génesis 11, 7. Dice así la palabra de Dios. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Estás aquí? Para que no entienda el habla de su compañero. No está diciendo aquí Dios, hermano, que confundió las palabras. No. Aquí está hablando, vamos a confundir la lengua. Vamos a poner diferentes lenguas para que entre ellos no se entiendan y no procuren el mal. Pero el enemigo, hermano, ha tomado esta confusión para confundir también la palabra, para poner diferentes significados, para poner ahí, hermano, de su cosecha. Es como el teléfono descompuesto. Alguien te dice algo y cuando tú le hablo dices, ya le agregaste algo. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, y luego la persona que se lo pasó le agrega algo. Por ejemplo, hermano, hay palabras divinas. Compasión es palabra divina. Misericordia es palabra divina. Pero si tú llegas a ver en algunos diccionarios, habla que también la lástima es parte de ello, es parte de la compasión, es parte de la misericordia. Y no, lástima, iglesia, no es misericordia ni compasión. Lástima es un sentimiento que el enemigo trae. Dios nunca nos ve con lástima.
lástima. Si tú lees la escritura, Dios no habla diciendo que le damos lástima, que por lástima dejó su trono. No, por misericordia, por compasión a ti y a mí. Entonces esas cosas, hermano, van trayendo confusión. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el acuerdo divino con la palabra, con la real palabra. Hermano, a veces el enemigo es como los clásicos abogados. Bueno, los que ves en las series. Hacen una pregunta y puede el hermano, la persona que le hace la pregunta, pueden no cambiarla, sino contestar ampliamente. Y dice, no, contésteme, sí o no. ¿Salió de su casa? ¿Sí o no? Pero se estaba quemando, tenía que salir. No le pregunté qué estaba pasando dentro de su casa. Porque cuando usted salió, aventó a la viejecita y la viejecita cayó por las escaleras y esta murió. ¿Estás aquí conmigo? ¿Y qué va a decir? Sí salí. ¿Sí entiendes, hermano? Cómo el enemigo está agarrando la palabra de Dios para confundir. Es por eso, iglesia, lo importante de basarnos en el idioma de Dios y en el lenguaje que Él nos ha dado como traducción de su idioma. Dios ha dado la versión y la traducción Reina Valera 1960, porque hoy en día, bueno, esa es la que nos ha dado. Hoy en día, iglesia, existen muchas traducciones. Y estas, hermano, ¿sabes qué han hecho? Han cambiado el nombre de Dios, Jehová, por solamente el Señor. O están hablando, hermano, no de Él como Dios, quitándole el nombre. Y si le están quitando cosas, hermano, ¿sabes, hermano? Están quitándole más. Han quitado versículos donde está la unidad de la Trinidad. Ahora, hermano, la palabra de Dios, hermano, lo que hoy ha sucedido, yo nomás pienso, hermano, en el Dios imperfecto que el mundo cree. ¿Por qué te digo esto? Hoy se han encontrado aparentemente muchos escritos bíblicos que vienen a tirar la verdad de los que ya tenemos. ¿Estás aquí? Y digo Dios imperfecto, hermano, porque ese Dios se le salieron las cosas de control. El Dios al cual tú y yo servimos, no. Él nos plasmó su palabra tal cual es, para que no haya duda. ¿Sabes, hermano? Que mucha gente está leyendo escritos que no están, hermano, catalogados como cánones, que son reales. Están, hermano, como algunas Biblias que tienen libros apócrifos. No están, tienen buenos conceptos, pero, hermano, no están certificados como cánones. Y esto, hermano, está trayendo confusión. Y lo peor de todo, hermano, que el mismo pueblo de Dios está cayendo en esa confusión. Porque nos está haciendo dudar de la eficacia de la palabra de Dios, de la veracidad de nuestro Dios. Porque muchas Biblias, hermanos, están quitándole cosas. Hoy, para estar checando el mensaje, estaba viendo hay una versión nueva, una traducción nueva de Matthew Henry, de la Biblia, una Biblia de estudio. Y en unos lados menciona que el Espíritu de Dios fue el que resucitó a Jesús. Pero en esa traducción, lo que está haciendo esta Biblia es que está poniendo textos hebreos también. Y en esos textos hebreos no están coincidiendo, hermano, lo que es el Espíritu, y lo están poniendo como una energía. Y yo te quiero decir, ¿sabes quién está agarrando esa versión para decirle a nosotros, los cristianos que creemos en la Trinidad, que no hay tal Trinidad? Sí, los testigos de Jehová.
Y ahora, hermano, no están agarrando solamente su Biblia, sino esas traducciones, esos nuevos lenguajes. ¿Entiendes por qué el enemigo está involucrado? Porque está metiendo en confusión. Y gente que lea eso, hermano, que no tenga la firmeza en la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se va a confundir. Y va a creer en doctrinas, hermano, que no son. Por eso te decía que Dios, hermano, no se ha equivocado. Quizás, hermano, vuelvo, porque la palabra de Dios, hermano, crea, sana, edifica, restaura, trae paz. Y cuando no trae eso, hermano, no estás la palabra de Dios como Dios la envió. Es importante, hermano, que nosotros pensemos, veamos esto. Yo no estoy de acuerdo, yo, hermano, tengo varias versiones de mi Biblia. De hecho, lo había hablado en un estudio bíblico. Dios me lo puso muy fuerte. Pero esas otras traducciones, quiero decirte que deben de ser como un diccionario. Cuando tú no entiendes una palabra, consultas el diccionario. ¿Estás aquí? Pero tú ya sabes cuál es el concepto de la palabra. No la cambias con los sinónimos que traen. ¿Estás aquí? De igual manera, hermano, esas traducciones vienen, hermano, y a veces las tomamos. Y lo peor, hermano, que las estamos ya predicando desde los púlpitos. Hello. Y sabes, hermano, la gente, antes la versión 60 era la más vendida, ahora está la internacional. No investigué bien esto, hermano, pero en una traducción de la internacional hay un hombre involucrado de mucho dinero, pero este hombre involucrado también está en el satanismo. Y hay versículos de la Trinidad de esa Biblia que no te habla de la Trinidad en 1 de Juan 5:7. ¿Es aquí? Ahora, hermano, por eso les hablo, les digo, puedes tomar otra traducción, de otro lenguaje de la Biblia, pero no para poner tu cimiento en ella, sino como un diccionario para salir de la duda y saber qué significa esa palabra de una manera más coloquial, pero no para cambiarla, porque si cambiamos, hermano, la palabra de Dios, estamos cambiando el sentido de lo que Él quiere. Entonces su palabra ya no va a crear, entonces su palabra ya no va a sanar, entonces su palabra ya no va a edificar, ya no va a restaurar, ya no es con el propósito que Dios la hizo, sino la confusión que el mundo trae. ¿Estás aquí? ¿Crees que Dios, hermano, se equivocó al darnos esta versión, la más aceptada? Es que a la otra le entiendo más. Entiéndala, pero ve con esta. Vive con esta. Amén. ¿Estás aquí? Y todo es un hombre que tiene varias Biblias, hermano, varios lenguajes de las Biblias. Y cuando veo, comparo, pero ¿sabes cuál siempre es mi cimiento, en verdad? La 60. ¿Por qué? Porque te habla de esa viveza, te habla en la claridad de Dios, lo que Dios ha puesto, hermano, lo que Dios ha hablado, esa palabra, hermano, que no confunde. Y si tú, hermano, muchas veces, ¿y esto qué quiere decir? Hermano, yo muchas veces me he quedado con la duda y le pregunto a Dios, Señor, ¿y qué hay en esto? ¿Y qué hay con aquello? Y sabes, hermano, Él me lo da, porque Él la hizo, porque su palabra no es confusión. Porque cuando nos llegamos a confundir, hermano, entonces el enemigo está involucrado. El enemigo es mentiroso, no hay verdad en él.
Sabemos, hermano, cómo el enemigo quiso atacar o quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo lo quiso tentar? Con la misma palabra. Pero era mentira, porque no hay verdad en Él. Pero sí está la verdad en Jesús. Y tú y yo, hermano, tenemos esa verdad porque tenemos a Jesús. Yo espero, hermano, en verdad, que quede claro. Porque reitero, si cambiamos las palabras de Dios, estamos cambiando el sentido de lo que Él quiere. De hecho, Él, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de no cambiar la palabra. Deuteronomio 4:2. Voy a esperar un tiempo en lo que tú llegas a esos versículos, porque son importantes, iglesia. Deuteronomio 4:2. Cuando estén ahí, digan un fuerte amén. La palabra de Dios dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Amén. No añadiréis a la palabra, ni disminuiréis de la palabra. Mismo Deuteronomio, ahora ver capítulo 12, verso 32. Deuteronomio 12, 32. Ya no debes de tardar mucho, tan cerquita. Amén. Un fuerte amén cuando llegues ahí. Dice así la palabra de Dios: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y por medio, hermano, ¿de dónde nos fue mandado para obedecer? Por medio de la palabra de Dios. No quitaréis ni añadiréis. Si entiendes, hermano, cómo a veces el enemigo está quitando cosas o está añadiendo otras. Porque su idea, hermano, es de destruir. Su idea, hermano, del enemigo es de condenar. Su idea, hermano, del enemigo es que tú y yo no estemos edificados. Tú y yo no estemos restaurados. Ese es el trabajo de restauración de Dios. Por eso, hermano, es importante la palabra. Es importante, hermano, el origen de la palabra. Por eso te decía yo, hermano, su significado, su verdadero origen. ¿Sí entiendes? ¿Cuál es el verdadero origen de la palabra de Dios? El origen verdadero de la palabra, hermano, es divino. Es divino. Y lo que hace Dios, hermano, es para bien, no para mal. Y así debe de obrar en nuestras vidas. Vea el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 19. Apocalipsis 22, verso 19. Cuando llegues ahí, di un fuerte amén. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, hermano, si tú te preguntas, ¿por qué dice Dios si me quitas? Quitará su parte de nosotros en el reino de los cielos. Porque estamos quitando la verdad y el cimiento. Porque estamos quitando el origen de la palabra. Una palabra, hermano, que a veces la tomamos para justificarnos. ¿Estás aquí? Amén. Pero quien nos justifica la palabra es Dios. Nosotros acatamos. Lo que estábamos viendo, iglesia, en el domingo en la mañana sobre Gálatas capítulo
5, verso 22 y 23. No vayas, o si quieres ir, ve, donde está hablando del fruto del Espíritu y las expresiones de Él. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque en ninguna de esas expresiones hay pecado. ¿Estás aquí? Porque la palabra de Dios, hermano, no nos trae pecado. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios, hermano, debe de traer claridad a nuestra vida. No agarrarla a nuestra manera. ¿Estás aquí? Porque muchas veces, hermano, y eso es lo que hace el enemigo, agarra la palabra para juzgar. Hello. Sí, hermano. Y no es así. La palabra no juzga. Quien juzga es Dios. La palabra es para alinearnos a lo que Dios quiere. Por eso nos habla, hermano, de no añadir ni de quitar. Pero quien se está encargando de eso es el enemigo. Mira, te la pongo tan sencilla. Ese versículo más, el de Primera de San Juan, capítulo 5, verso 7. Búscalo en otras traducciones, en otros lenguajes. Búscalo. Y vas a ver que muchos de ellos, hazlo en tu tiempo, ¿ok? Hazlo en tu tiempo. Ahorita no lo pongas a buscar. Hazlo en tu tiempo y vas a ver que la versión 60 y otras no traen. Y yo lo estuve buscando en varias Biblias, hermano, y no estaba. ¿Sabes por qué al enemigo no le conviene la Trinidad? Porque si es el Dios Trino, ¿estás aquí? Dios habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando le estamos quitando, ya estamos quitando la parte, nuestra parte, porque no estamos creyendo en la verdad. Por eso, hermanos, no hay problema, ten las Biblias que quieran, pero básense en la de 60, porque es la que Dios nos ha heredado. Es la que Dios nos ha dado, iglesia. Porque es la que ha puesto en nuestras manos como más fiel. ¿Estás aquí? Y déjame decirte algo, te voy a profetizar algo. Te voy a profetizar algo del futuro. Sabes que van a seguir saliendo más y más lenguajes de la Biblia. Van a seguir saliendo. Para que supuestamente la gente lo entienda. Para que la gente llegue más a ellos, hermano, pero se están confundiendo. Y lo peor de todo esto, hermano, que desde los púlpitos lo estamos haciendo, pastores. ¿Estás aquí? Puedes tomar el ejemplo, te lo vuelvo a repetir, pero no basarte en ello. Hermanos, no cambiemos. Dios no trae confusión. Dios, hermano, trae paz. Dios no es un Dios de confusión, nos trae paz con su palabra. Lo que te edifica, lo que les he hablado por mucho tiempo, lo que es de Dios te acerca a Dios. Y lo que no, hermano, mucha gente está dudando. Mucha gente, hermano, se está apartando de Dios porque está dudando por los lenguajes que tienen diferentes Biblias. ¿Estás aquí? En los nombres, que hay esto y que el otro, hermano. No. Sofonías dice, hermano, que va a traer pureza de labios. Un día tú y yo vamos a entender completamente, hermanos, sin distracción, la palabra de Dios. Y eso es cuando estemos en el cielo. Hay mucha gente que aún leyendo la iglesia, me acuerdo, y déjame cerrar con esto, con este texto. Gente hablaba, estábamos un día evangelizando en Walmart, y se acercó un joven y me dice: oiga, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y yo sí creo que la salvación se pierde. No, pues está mal. La salvación no se pierde. Le digo: no, pues yo estaría muy contento que no la perdiera. ¿No has perdido llaves y son tuyas?
Pero no han habido, no, sí, son perdidas. Y le mostré a Ezequiel. Y cuando le mostré a Ezequiel, hermano, como que se balanceó, pero el diablo lo volvió a agarrar. No, pero eso no. Te estoy mostrando. Y te voy a decir que a mí me convendría que la salvación no se perdiera. Porque si tú como lo dices, entonces ahorita voy a pecar y si me muero no te preocupes, ya me voy con el Señor. No se trata de eso. Entonces, ¿se pierde o no? Dios no me la quita, yo la pierdo. ¿Sí entiendes, hermano? Porque hay mucha gente confundiéndose. Porque estamos tomando lenguajes que nos confunden. Lenguajes que Dios nos ha dado. Toma la palabra de Dios. Su palabra, hermano, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Esto nos está hablando, hermano, lo que yo te decía. Crea, sana, edifica, restaura. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nuestra vida. Y eso es, hermano, lo que quiere hacer Dios. Lo sentí muy fuerte de Dios, hermano. Y es lo que te quise predicar, porque lo sentí muy fuerte de Dios. Quizás, hermano, no sea un gran tiempo de dar mensaje, pero sabes una cosa, vino de Dios. Yo les invito, iglesia. Yo les invito. Y déjame decirte que no tengo contrato con ninguna editorial que vende las 60. No me van a dar comisión. No, iglesia. Pero fue lo que Dios me puso en mi corazón predicarte. Fue lo que Dios me puso en mi corazón predicarte. No te pierdas. Edifícate. Sigue adelante en la palabra. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto es lo que tengo esta tarde para predicarte. Voy a pedir por un momento todo ojo cerrado, todo ojo inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano o la hermana que está mal. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano o la hermana que está mal. Sabes también, hermano, que me han puesto lo que todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Desde hace tiempo me ha puesto Dios que en las alabanzas esté su Biblia abierta, su palabra abierta. Hace tiempo trató también conmigo. Cerraba la Biblia, cerraba mi cuaderno y dejaba el púlpito vacío. Y Dios me puso no. Siempre el púlpito debe tener mi palabra. Ya un hermano ahorita lo he hecho de un tiempo para acá. Dejo la palabra de Dios abierta en el versículo o el texto que me dio para predicar. Él sabe por qué. Y no somos nosotros para cuestionarle. No estoy hablando que en mi casa tenga la Biblia abierta, no, hermano, no. Cuando predico, ¿sabes por qué? Porque te estoy predicando la palabra de Dios, no mi palabra, no lo que yo quiero. Y no es, hermano, quizás esto lo hayas, no sé cómo lo hayas tomado, pero no fue simple. Dios quiere algo con nosotros. A veces nos confundimos. Y nos confundimos, hermano, porque esa es la labor del enemigo. Dios no es confusión. Dios no está encargado de confundir tu vida, tus pensamientos. Dios no está encargado de confundir tus decisiones, no. Él está encargado de que lo hagamos con certeza, de que haya esa paz en nuestro corazón, de que Él va a hacer las cosas. En esta noche, estás aquí por primera vez, no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto alza tu mano, pronto yo te invito a que alces tu mano, que hoy le recibas a Cristo como tu Salvador, no una religión,
no una religión, sino una relación personal. Que lo saques de tu mente y lo lleves a tu corazón. Que lo saques de tu cartera y lo lleves a tu corazón. Pronto. Gloria al Señor. Estás resbalado, resbalada, servías a Dios, estabas con Dios, algo pasó. Pronto. Alza tu mano, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Gloria al Señor. Quiero hablar contigo, iglesia. Créeme que es importante. Fue importante este mensaje. Desde hace días lo traía, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cómo el enemigo nos miente, cómo el enemigo cambia. La palabra de Dios siempre te va a edificar. Cuando Dios te lo habla, te va a edificar. No te va a condenar. Y hoy Dios no nos quiere condenar. No quiere, hermano, que nuestros nombres estén fuera del libro de la vida eterna. Él quiere que tengamos esas expresiones del fruto del Espíritu de Dios. ¿Sabes, hermano? Tal vez gente que vea el video me va a criticar. Pero Dios fue lo que me puso. Y no quiero faltar a lo que Dios me habla, a dártelo a ti. Sé tu base. Reina Valera 1960. Apóyate en las dos, apóyate, pero que no sea tu base, solamente un apoyo. Y vuelve a la base. Dios tiene cosas grandes, hermano, para nuestra vida. Dios tiene algo bien importante. No añadas ni quites. No es a tu forma ni a mi manera, es a la de Dios. Vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Si algo habló Dios a tu corazón, ven, yo te invito a pasar a este lugar. Poderoso Dios, Señor. Poderoso Dios. Aquí estoy, ayúdame. Ayúdame, Padre, y ayuda a mis hermanos a que tengamos una mayor capacidad de entendimiento para comprender tu palabra, Señor, para no quitarle, no añadirle. Padre bendito Dios, no dejarnos llevar por estas olas de confusión, Padre, que están trayéndose por el internet, Señor. Oh Padre bendito Dios de los cielos, Señor, para que nos ayudes, Padre, a ver con claridad tu palabra, la palabra que es viva y eficaz, esa palabra que crea, esa palabra que edifica, esa palabra que restaura. Yo te lo ruego, Señor. Yo te pido, Padre bendito Dios de los cielos, Señor. Oro por ello, Padre bendito, Señor. Oro por esa palabra, Padre, que quita toda confusión, esa palabra que es luz en las tinieblas que el enemigo nos quiere poner, Señor. Oro, Padre bendito Dios, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, vivamos la viveza de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento a ella, Padre. Y si hay cosas que no entendemos, Padre, danos revelación de ella, Señor. Danos revelación de ella por medio de tu Espíritu, Padre. Oro, Padre bendito Dios, por cada miembro de esta iglesia que hoy están aquí. Por mi hermano Roberto, Padre, mi hermana Araceli, mi hermano Arturo, mi hermano Daniel, mi hermana Karen, por mi esposa Marina, por mí, Padre. Que no nos desviemos, Señor. Hoy en los últimos tiempos, Señor Padre bendito Dios, te lo ruego, Señor Dios de los cielos, Padre. Te lo pido, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en esas trampas. Ayúdanos a no caer en esas nuevas versiones, Señor. Padre bendito Dios, porque el enemigo también se sabe tu palabra. El enemigo confundió, Padre bendito Dios, los idiomas, Señor. Confundió el significado de ellos, Señor. Oh Padre bendito Dios, yo oro, Señor. Oro, Padre, por esa paz que trae tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Oh, robo, siri, baba, citando. Oh, robo, baba, citando.
Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste del lodo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé. Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste del lodo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste del lodo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste del lodo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Siempre voy a ser tu adorador.
Mantengámonos fieles, hermanos, a lo que Dios nos ha dado. No le cambiemos, hermanos, tampoco cambiemos el sentido, tampoco. Dios, ¿sabes qué, hermano? He entendido más con este mensaje, cuando Dios nos lo estaba dando. Dios no nos dio su palabra para atacar. Dios no nos dio su palabra para juzgar, para ser jueces. No, Dios nos dio su palabra para edificarnos unos a los otros. Dios nos dio su palabra, hermano, para ayudarnos los unos a los otros. Dios nos dio su palabra para limpiarnos. Es lo que ha dado su palabra. Él así la utilizó la iglesia. Él así la utilizó. Muchas veces me he preguntado, ¿qué haría Jesús? Lo que hizo, hermano, cuando les fueron llevados gente con pecado. ¿Qué hizo Jesús? No los juzgó. Les dio la palabra para quitarles el peso del pecado y cambiar a su vida. ¿Estás aquí? Amén. Y eso es lo que tenemos, hermano. Desde hace mucho Dios grabó Gálatas 6:1 en mi corazón. Y ustedes que son espirituales, corrigen de una manera espiritual. Considéralo de ti mismo, caja. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más nos puede decir Dios? Amén. Glorias al Señor. Yo espero, hermano, ¿verdad?, que tomemos muy en cuenta esto que Dios nos dio. Viernes 7 de la noche, estudio bíblico. Amén. Y vamos a despedirnos. Aleluya. Y que Dios nos lleve con bien a todos y cada uno. Mañana hay oración. Aleluya. Y ayúdanos a orar, iglesia, por las finanzas. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Arturo que nos cierre en oración. Señor, te pido que nos afirmes en tu palabra, Señor, que seamos correctamente obedientes a ella, Señor, que seamos fortalecidos en ella. Te pido que lleves a mis hermanos a sus hogares y que los traigas al próximo servicio en nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Puede darse por despedir, iglesia. Dios le bendiga. Muchas gracias.